Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Andrés Jiménez Montoya. Soy estudiante de la especialización en gestión de sistemas y tecnologías de la información. Hoy les voy a comentar acerca, pues un resumen de las diferentes lecturas, empezando pues por la lectura sobre administración exitosa de proyectos, seguido sobre la guía bueno, el acuerdo que nos presenta sobre el Consejo Asesor de Regalías, y posteriormente sobre el Manual Conceptual de Metodología General Ajustada, el MGA, presentado por el TNP. Luego también sobre el Manual Metodológico General para la Identificación, Preparación, Programación y Evaluación de Proyectos, presentada por Colciencias, y una explicación muy básica también sobre la guía del PMBOK y pues un resumen acerca de cada una de ellas. Bueno, empezando por la primera lectura, pues principalmente nos da un enfoque acerca de los atributos a tener en cuenta al inicio de un proyecto. Se debe tener claro pues principalmente cuál es el objetivo definido, por qué se quiere desarrollar un proyecto, cuáles son las actividades a desarrollar, cuáles son los recursos necesarios que contamos para este proyecto, para dichas actividades, cuáles son las fechas estipuladas o el cronograma específico, quién es el patrocinador o cliente de este proyecto, el cual pues nos va a proveer de estos fondos para el proyecto. Luego nos hablan de las restricciones del proyecto. En esta lectura nos hablan, en un inicio nos hablan del alcance, pues que nos permite definir el trabajo que se va a desarrollar para cumplir con cierto objetivo. Nos va a permitir delimitar cuáles son esos productos o entregables según los requerimientos principales del proyecto. Luego nos hablan acerca de la calidad, que nos permite establecer pues mecanismos para garantizar el cumplimiento de las expectativas de calidad del proyecto según pues, los requerimientos también del cliente. Luego nos permite definir el programa, que son pues esa fecha inicio, esa fecha fin para cada actividad, para completarla al alcance, dentro del alcance del proyecto. Nos hablan acerca del presupuesto, pues que define cuál es la cantidad que va a aportar ese patrocinador o ese acuerdo para el resultado final o al cual se quiere llegar con el proyecto. Dentro de este presupuesto pues se tienen en cuenta sean recursos humanos, recursos físicos, materiales, equipos, instalaciones, etcétera, todo esto que nos permita realizar las actividades que son necesarias dentro del proyecto. Luego se habla acerca de los riesgos que se deben identificar, sobre los riesgos que se deben identificar dentro del cumplimiento del objetivo, cuál va a ser su impacto y cuál va a ser su ocurrencia o probabilidad de que ocurran. Es muy importante resaltar cuál va a ser pues, los factores que más deben interesar en la satisfacción del cliente, obviamente teniendo en cuenta el alcance dentro del presupuesto establecido y al tiempo se debe verificar que cumpla con las expectativas del cliente o patrocinador. Se habla en esta lectura sobre cuatro fases que son el inicio, la planeación, la realización y el cierre. Entonces, en el inicio pues surge una necesidad, se identifica un problema, una oportunidad, se identifica si existe un patrocinador o si se va a proveer por medio de una persona externa. Para eso se utiliza una solicitud de propuesta que es un RFP. Esta solicitud de propuesta pues nos presenta a un resumen cuáles son los requerimientos o requisitos que necesitamos dentro de nuestro proyecto, qué es lo que necesitamos, cuál va a ser las formas de pago y otros parámetros disponibles. Dentro de la siguiente fase, la planeación, pues nos permite conocer de qué manera se va a cumplir con el alcance del proyecto dentro del cronograma o programa y presupuesto establecido. Luego viene la etapa de realización, donde se desarrollan pues, todas las actividades del plan para generar los productos finales, teniendo en cuenta pues, los recursos disponibles y los tiempos establecidos para cada actividad. En la fase de cierre pues, se realizan las acciones necesarias para el proceso de cierre, como son los pagos con los contratistas según corresponde, la evaluación del proyecto, las lecciones aprendidas y pues, las recomendaciones para mejorar posibles o proyectos futuros. Es muy importante esta parte. Entonces, esta lectura nos da un resumen acerca de estas fases, cuáles son las personas involucradas, cómo debemos llevar este plan,
cuáles son los diferentes tipos de recursos disponibles y toda la documentación que debemos llevar a cabo. Perdón. Luego nos hablan del Consejo Nacional de Regalías, el cual pues nos presenta, este acuerdo nos presenta datos importantes en la presentación de proyectos de inversión en el sector de ciencia, tecnología e innovación, pues los cuales son financiados principalmente pues por el Consejo Nacional de Regalías. Estos proyectos son financiados por el Consejo Nacional de Regalías. Son proyectos de investigación o desarrollo experimental. También hay proyectos de investigación, proyectos de formación. Pues nos dicen cuáles son esos requisitos para estos proyectos, cuáles son los criterios de elegibilidad, de viabilidad, así como su posterior registro, control y vigilancia. Luego nos hablan sobre el manual conceptual de la metodología ajustada. Entonces, en este documento pues, nos presenta una guía acerca de esta metodología que nos permite formular en un orden lógico la información para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Se divide en 4 etapas principales que son pues, la identificación, la preparación, la evaluación y la programación. Entonces, en la primera etapa de identificación, pues nos permite definir el problema y cuáles son las posibles alternativas para solucionar dicho problema, cuáles son los participantes, la población, el plan de desarrollo y demás, los objetivos propuestos. En el módulo pues, de preparación se consolidan los resultados de los diferentes estudios que permitan determinar los costos y beneficios de cada una de las alternativas de la primera etapa. Luego viene la parte de la evaluación en la cual pues, se revisa la conveniencia de ejecutar cada una de estas alternativas o propuestas y determinar pues, cuál alternativa rinde los mayores resultados pues, para el bienestar de la sociedad en su conjunto por medio de estudios de flujos de caja, flujo neto de caja y flujo neto económico. Adicional, pues se deben evaluar unos indicadores de decisión. En el módulo de programación, con la mayor pues, precisión posible, la forma de lograr el resultado del proyecto mediante la alternativa de inversión seleccionada, estableciendo indicadores de producto, las fuentes de financiación y por último un resumen del proyecto que se presenta por medio de una matriz en la cual pues, nos presenta cuáles son las alternativas, el análisis de la situación o problemática, la evaluación y todo lo que se ha desarrollado en los puntos anteriores. Esta metodología es muy importante pues porque nos permite reflejar de forma integral y consistente todos los elementos técnicos, legales, económicos, institucionales y financieros para que pues, se conviertan en un insumo muy importante en todo el desarrollo de las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Bueno, en la siguiente lectura, que es sobre el Manual Metodológico General para la Identificación, Preparación, Programación y Evaluación de Proyectos, pues este manual tiene como objetivo principal orientar en la identificación, en la formulación y evaluación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que van a ser financiados con recursos pues, del gobierno nacional, con entidades territoriales o como anteriormente nos decía el acuerdo del Sistema General de Regalías. Entonces nos presenta cuáles son los diferentes tipos de proyectos y actividades científicas en las cuales se pueden presentar esos proyectos, como son los proyectos de investigación y desarrollo experimental, que pues compone sobre nuevas aplicaciones que aporten o incrementen el volumen de conocimientos sobre el hombre, cultura, sociedad. También están los centros de investigación sobre la creación o cuáles son esos parámetros que debemos tener en cuenta para la creación de estos centros o para el fortalecimiento de los centros ya existentes, asimismo como los centros de desarrollo tecnológico, los parques científicos, tecnológicos y de innovación. También nos dicen sobre los centros de ciencia. Hay una parte muy importante que es sobre la innovación. Nos dan una explicación que entienden por innovación, pues que se refieren al uso de un producto, bien o servicio nuevo o mejorado. Cuáles son las actividades innovadoras que se reflejan dependiendo de las operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras en los diferentes ámbitos. También nos hablan sobre los centros de investigación y asimismo sobre su creación o fortalecimiento de los que ya tenemos actualmente.
Bueno, sobre las últimas lecturas sobre la guía del PMBOK, pues esta guía principalmente nos describe o nos proporciona ciertas pautas describiendo pues el ciclo de vida y procesos relacionados a partir de las buenas prácticas recopiladas por profesionales dedicados a la dirección de proyectos. Nos dan diferentes pues, conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para la dirección de proyectos. El PMBOK pues categoriza 5 grupos de procesos principales que están inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, que a su vez pues se dividen en 47 procesos según esta guía. Creo que en la sexta edición ya sacan 49 procesos. Bueno, primero nos cuentan un poco sobre la gobernabilidad del proyecto, incluyendo los interesados, cómo manejar las relaciones, el equipo, cuáles son los diferentes personas involucradas en el proyecto. Nos hablan acerca del ciclo de vida del proyecto, nos dicen cuáles son los tipos de ciclo de vida que pueden haber, como son los predictivos, iterativos e incrementales, o los ciclos de vida adaptativos. Luego nos cuentan un poco acerca de un poco no mucho sobre la gestión de integración del proyecto, que pues nos hablan sobre todo el plan de desarrollo del proyecto, nos hablan sobre el acta de constitución del proyecto, que es como el acta de inicio, en donde el patrocinador autoriza ese inicio del proyecto teniendo en cuenta pues el alcance, los objetivos, cuáles van a ser los criterios de aceptación, productos y diferentes requisitos de alto nivel, supuestos y restricciones que se tienen. Eh, Luego nos cuentan acerca de la gestión del alcance del proyecto, la gestión del tiempo que incluye todo el cronograma, definir actividades secuenciales, estimar los recursos y los tiempos para cada uno de ellos, gestionar la calidad del proyecto, donde pues, se establecen políticas de calidad y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las cuales fue creada. Y en otros capítulos también nos cuenta sobre el proceso de planificación, desarrollo de gestión de recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados del proyecto. Entonces nos cuenta absolutamente todas las etapas, en la cual nos cuenta acerca de los subprocesos que se divide para cada uno y nos da las pautas necesarias, pues teniendo en cuenta las mejores prácticas sobre la dirección de proyectos.